Shalom para los que nos están viendo a través de Facebook y a través de YouTube. La porción de esta semana, el estudio bíblico que tenemos, va desde Éxodo capítulo 13, versículo 17, al capítulo 17, versículo 16. Todo eso se puede leer durante la semana, hoy lo finalizamos, pero como hacemos cada Shabbat, cada sábado, tomamos una partecita de todos esos capítulos y formamos una palabra de lo que el Señor nos puede estar hablando para nuestras vidas. Amén. Y yo titulé 5 cosas que no debes hacer en tu desierto. ¿Para qué no debemos hacer estas 5 cosas? Para llegar a ver la bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Y muchos de nosotros quizás estamos pasando o están pasando por desiertos, por problemas, dificultades, así como el pueblo de Israel se encontraba. Porque en esta porción, desde el capítulo 13 al 17, estamos viendo de la liberación que ellos tuvieron por parte del pueblo de Egipto, ¿no? La liberación que Dios hizo a través de Moisés. Entonces, el pueblo de Israel se veía enfrentado ahora al desierto. Y el desierto no es cosa fácil, no es cosa a la ligera. Uno piensa, bueno, ahora estoy en el camino del Señor, todo me irá bien. La palabra de Dios dice, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno. Y Dios no nos dice, ustedes van a andar en valle de lirios y flores hermosas, no, dice valle de muerte, ¿no? Nos dice, de sombra y de muerte. O sea, que vamos a tener que pasar cosas difíciles en nuestras vidas. Pero ¿para qué? Para llegar a un propósito, para llegar a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Amén. Entonces, para llegar a un manantial, que vamos a ver también acá, o para llegar a la tierra prometida, lo cual el pueblo se estaba preparando para llegar, vamos a tener que hacer estas 5 cosas que voy a nombrar acá. Porque muchas veces nos enfocamos en las cosas que no tenemos y no nos enfocamos en lo que sí tenemos, en lo que Dios sí ha hecho por nosotros. Entonces, número 1, elegir el camino fácil o elegir el camino difícil. Vamos a leer Éxodo capítulo 13, versículo 17. Dice así: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. En otra versión me gustaba porque decía que Dios no lo llevó por el camino fácil. Acá dice por el camino que estaba cerca. Dice, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Hay un recorrido que para llegar a la tierra de Canaán había un camino fácil, un camino más cerca. Pero por ese camino había muchos mercaderes, había gente que iba a la batalla, que en ese mismo camino pueblos se enfrentaban. Entonces Dios sabía que si el pueblo iba por ese camino fácil, ese camino que llegaba más rápido a la tierra prometida, ellos iban a ver enfrentados con mucho más dificultad. Pero claro, ¿qué hace el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, si estaba en ese momento, iba a decir, no, mirá, ¿a dónde nos ha traído Dios? Nos ha traído directamente a la guerra, ¿no? Dice, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. O sea, que Dios hizo que tomaran otro camino que era muchísimo más largo. Incluso los pueblos que estaban alrededor dirían, pero este pueblo está creyendo en un Dios medio tonto, ¿no? Porque si supuestamente es Dios, sabe cuál es el camino más corto. Los hizo dar vueltas y vueltas y vueltas por el desierto. Pero Dios, que todo lo ve, que todo lo sabe cuál es el mejor camino que debemos tomar. Muchas veces nosotros decimos, no, por este camino es el más fácil. Nosotros, por ejemplo, podemos decir, el mundo es el camino más fácil que tomar. No, porque ir a la iglesia o estar en los caminos del Señor me pareció cosa difícil. Tu religión me hizo mal. No, a nosotros nos dijeron, no, guardar el Shabbat me hizo mal. Y como dije anteriormente, en la porción anterior, yo dije que guardar los mandamientos de Dios es para gente esforzada y gente valiente. Porque le dijo Moisés, Dios, le repitió varias veces, esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? Para ser conforme a mi ley, para guardar. No es para cobardes ni para gente perezosa, sino para gente que se va a esforzar. Amén. Entonces, tomar el camino del mundo, que parece fácil, valga la redundancia, es fácil, pero para Dios, el camino que para nuestra vista
es más lejos, pareciera, es más difícil, es la mejor opción que tenemos para nuestras vidas, para poder llegar a lo que Dios quiere para con nuestras vidas. Porque en medio de eso hay un propósito. Amén. Dice Proverbios 14, versículo 12 y 13. ¿Ves? Camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Amén. Dice que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino ¿de qué? De muerte. Entonces, Dios tenía ese camino preparado, o sea, había ese camino que era corto, pero al final Dios sabía que se iban a encontrar con mayor dificultad y muerte para el pueblo de Israel. Incluso se iban a arrepentir y iban a querer volver. ¿A dónde? A donde eran esclavos. Entonces, a nuestros ojos, a nuestro parecer, Proverbio 21, vamos a usar mucho Proverbio capítulo 21, versículo 2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Yahweh pesa los corazones. Dios sabe que claro, no, por acá este camino me parece mucho más fácil, pero Dios sabe cuál es la intención. A veces nosotros queremos llegar más rápido a la meta, vamos a decir, pero Dios sabe cuál es la intención de nuestro corazón y cuál es la intención de Él, cuál es lo que Dios, la palabra dice que nosotros andamos por fe y no por vista. O sea, entonces que número uno de las cosas que no tenemos que hacer en nuestro proceso, de nuestro desierto, es que no guiarnos por nuestra vista. O sea, no elegir el camino fácil, sino el camino que Dios nos marca. Porque muchas veces el camino que nosotros pensamos no es el correcto, no es el mejor para nuestras vidas. ¿Amén? Número 2, no debemos quejarnos. Vamos a ver que el pueblo de Israel, y no le vamos a echar solo la culpa al pueblo de Israel, sino que todos nosotros en algún punto nos quejamos o nos hemos quejado, ¿no? Entonces, número 2, nosotros no debemos de quejarnos. Éxodo, capítulo 14, versículo 11. Cuando ellos estaban saliendo, para contexto, escapando de Faraón, escapando no porque Faraón los dejó ir, y luego se endureció nuevamente el corazón de Faraón y los quiso perseguir, los persiguió. Se encontraron, por no elegir el camino, vamos a decir, fácil, se encontró ¿con qué? Con el mar. Entonces, claro, Faraón dijo, qué tontos, mirá, quedaron atrapados en el mar y ahora ¿cómo van a cruzar? La cantidad de gente que había para cruzar por el mar. A estos los matamos como hormigas, listo, ya está, esta es la nuestra, diría Faraón, ¿no? Entonces, los hijos de Israel también se vieron en ese aprieto, dice, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcro en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? ¿Qué estaban ahí haciendo? Quejándose. Luego de que vieron las maravillas, las señales en Egipto, las plagas, la mano poderosa con la que ellos salieron, con alhajas, oro, dice que no salieron con las manos vacías. Ahora se están quejando. ¿Por qué? Porque vieron el mar frente suyo. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Acá vienen los enemigos y nos matan. Pero sin embargo, Dios hizo eso para mostrar una vez más su poder y su gloria, para que conocieran no solo el pueblo de Israel, sino todas las naciones alrededor, que Él es el único Dios. Amén. Entonces, en Filipenses capítulo 2, versículo 14, dice así, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué nos dice acá? Nos dice para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos ¿de quién? De Dios. ¿Por qué? Porque el mundo es una generación maligna y perversa. Si nosotros estamos en murmuraciones, en quejas, en quejarnos de todo el tiempo, lo único que vamos a hacer es dar vueltas, vueltas y vueltas en el mismo lugar como hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se quejó 1, 2, 3, 4 veces. Y Dios se cansaba de esas cosas. ¿Y qué pasó?
a consecuencia de esa queja. El pueblo de Israel dio muchos años vueltas dentro del desierto. Entonces, la queja lo único que hace en nuestras vidas es hacer que demos vueltas y no lograr nada. El estar estancados en lo mismo, siempre, siempre. Me quejo de esto, me quejo de mi esposo, me quejo de esto, me quejo de lo otro, de que no tengo esto. Pero nosotros tenemos que agradecer por lo que sí tenemos. Amén. Tenemos boca, tenemos labio, tenemos a nuestros hijos, tenemos nuestra casa, tenemos una cama donde dormir. Pero siempre estamos fijándonos ¿en qué? En las cosas que no tenemos. Entonces acá dice que si nosotros no tenemos murmuraciones y contiendas, ¿no? La queja, dice que nosotros vamos a resplandecer como luminares en el mundo. El mundo es el que se queja. Aquellos que están alejados de Dios, que no pueden ver las cosas que Dios les da, aún en la misericordia que Dios tiene con ellos. Nosotros nunca vamos a poder ser luz para aquellos que están en tinieblas si nos vivimos quejando. Me quejo de mi trabajo, me quejo de las compañeras que tengo en mi trabajo, de las horas que tengo que trabajar, mientras otros no pueden ir a trabajar porque están enfermos, mientras otros no pueden conseguir un trabajo. No tienen trabajo. No tienen trabajo. Nosotros lo que tenemos que hacer es ser agradecidos. Así que la segunda cosa que no tenemos que hacer si estamos pasando por este desierto es no quejarnos. Es ser agradecidos a Dios. Porque lo único que va a hacer en nuestra vida es estar estancados y dar vueltas siempre en el mismo desierto y no avanzar. Amén. La tercera y cuarta cosa que no debemos hacer va de la mano. Es marchar y no tener miedo. ¿Se acuerdan del sueño que yo le contaba, no? Que nosotros queríamos huir del mar, de las olas que veíamos. Y te daba miedo. Y de repente nos damos vuelta y nos encontramos de vuelta con ese mar y no había otra cosa que seguir marchando, seguir nadando en ese mar que nos daba miedo, porque si no nos ahogábamos, nos quedábamos ahí estancados. Entonces muchas veces el miedo hace que no avancemos, que nos estanquemos en el mismo lugar. En Éxodo capítulo 14, versículo 13 y 15, dice, Moisés le dijo al pueblo, luego que ellos le reprocharon, se quejaron, ¿no? Le dice Moisés, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Yahweh hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis, porque Yahweh peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Qué nos está diciendo acá? Que no temamos y que estemos firmes ¿en qué? Dice, y ved la salvación. La palabra salvación es la palabra Yeshua, Jesús. Ved que Yeshua está con ustedes. ¿Qué más nos decía? En Éxodo 13, dice que cuando ellos tomaron ese camino que tuvieron que rodear, el camino difícil ante sus ojos, y se partieron, versículo 20, y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Yahweh iba delante de ellos de día en columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Amén. Dice que Yahweh mismo. Para nosotros, el pueblo de Israel podía ver esta nube y sabía que Dios estaba ahí con ellos, pero aún así se quejaban, aún así tenían miedo, aún así sabiendo y viendo todas las cosas que ellos vieron, se olvidaron automáticamente de todo lo que Dios había hecho. Y esto lo único que hace cuando nos atemorizamos ante las adversidades es estancarnos en un mismo lugar. No crecemos espiritualmente, no crecemos en la fe, retrocedemos. ¿Por qué? Porque estamos enfocados ¿en qué? En los gigantes que hay delante, en el mar que hay adelante, en las enfermedades que hay delante, en las dificultades, en los problemas. Y no podemos ver lo que Dios sí ha hecho en nuestra vida. Que tenemos a nuestros hijos con salud, que tenemos a nuestros hijos bien en nuestra casa, que tenemos trabajo, que tenemos alimento. Amén. Entonces Dios nos manda a que marchemos, dice, no temáis, estad firme y ved la salvación que Yahweh hará con vosotros. Dice versículo 14, Yahweh peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Yahweh dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Muchas veces le estamos diciendo al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Y Dios dice, marchen, yo estoy con ustedes, no se preocupen por lo que ahora no tienen. No se preocupen. Si hoy estás pasando una enfermedad, no te preocupes porque yo voy a estar con ustedes. Dice la palabra, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nosotros estamos viviendo para compartir la palabra de Dios, para compartir que hay salvación, que hay esperanza. En este mundo tendréis aflicciones, dice, pero tengáis paz. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Y si nosotros estamos en Cristo, nosotros vencimos en Él. Y vamos a tener mayor recompensa, no solo lo que acá. El Señor nos va a bendecir en esta tierra, sí, pero mayor recompensa será la que tenemos después. Esa es nuestra recompensa mayor. Esto se va a deshacer, en nuestro cuerpo se va a deshacer, las cosas que veamos se van a deshacer. Pero lo que no se va a deshacer va a ser la fe, la salvación, la vida que vamos a tener en Él. Amén. Entonces, ¿qué nos manda el Señor? A que debamos marchar, a que no tengamos miedo. ¿Por qué? Porque lo único que va a hacer es estancarnos y no vamos a poder ver la bendición que Dios tiene para con nuestras vidas. Amén, hermanos. Número 5. No debemos bajar los brazos. Vamos a ver aquí en Éxodo 17. Cuando el pueblo de Israel se enfrenta a una batalla, en este éxodo, en este peregrinar, que muchas veces nosotros en nuestro peregrinar nos vamos a enfrentar. Batallas, luchas que debemos ir adelante con nuestros compañeros. Amén. Dice Éxodo 17, versículo 8 al 13. ¿Es vos? Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógeme varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subiendo a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra, lo pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos el uno al lado del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. ¿Qué hizo Hur? Moisés estaba acá y Hur se puso de un lado, pusieron una piedra. Fíjense en la simbología. ¿Quién es la piedra? ¿Quién es la roca de nuestra salvación? Yeshua, dice la palabra. Pusieron la roca, que es la firmeza que tiene que ser en nuestra fe, a Yeshua, y Moisés se sentó sobre esa roca. ¿Y quién estaban al lado? Estaba Hur levantando los brazos y Aarón levantando los brazos. Y dice que cuando Moisés levantaba los brazos y decaía, el pueblo prevalecía. Pero cuando sus compañeros estaban ahí al lado, levantando los brazos de Moisés, el pueblo vencía. ¿Qué nos quiere decir esto? Que necesitamos a gente alrededor nuestra que, cuando estamos cansados, sin fuerza, que nos ayuden a levantar los brazos. ¿Y de qué manera? En la oración, en el ayuno, en la palabra de Dios. Necesitamos rodearnos de esa gente que levante nuestros brazos. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra fe está firme en la roca, sí, pero nuestra carne es débil. A veces estamos sin fuerzas, desganados, pero necesitamos a personas que nos ayuden a seguir adelante. Muchas veces vamos a ser como Josué. Vamos a ser nosotros quien vayamos a la batalla, a la guerra. Pero va a haber alguien que esté intercediendo por nosotros. En otro momento podemos ser nosotros, Hur y Aarón, que estén orando, intercediendo y ayudando al líder, a que el pueblo, a que los hermanos puedan salir de esas batallas. Por eso nosotros esta semana hemos estado ayunando y orando por aquellos hermanos en el grupo que están enfermos, que están necesitados, que están pasando por problemas complicados de salud. Esto es un motivo y una enseñanza que nos deja que necesitamos este apoyo, este compañerismo, vamos a decir, en la palabra. Proverbios 17:17. Dice, en todo tiempo ama al amigo
y es como un hermano en tiempo de angustia. El hermano, el amigo, es el que va a estar en los tiempos de angustia. Ahí se va a ver quién es el que realmente es nuestro amigo, nuestro hermano. Aquel que está orando por nosotros, aquel que está ayunando por nosotros cuando estamos en plena batalla, en plena lucha. Proverbios 13 también nos dice, versículo 20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Necesitamos juntarnos, unirnos con personas sabias que nos ayuden, que nos aconsejen, que cómo salir adelante con mi familia, qué decisiones dar, que nos ayuden a salir adelante. Amén. Dice que las malas compañías corrompen ¿qué? Las buenas costumbres. Si nosotros nos rodeamos de gente que lo único que hace es desanimarte, bajonearte, esas personas tóxicas que nos rodean, nos hacen mal y no deja que podamos seguir adelante. Entonces, no debemos, ¿qué cosa? Bajar los brazos. Debemos, ¿qué? Estar rodeados de personas que nos ayuden en la oración, en el ayuno, en la palabra de Dios, para seguir, ¿qué? Creciendo. Porque en el desierto de Dios, en el cual nos vamos a enfrentar y nos estamos enfrentando, vamos a tener batallas. Y como dije, puede ser que estemos como Josué, que seamos lo que vayamos a pelear, pero puede ser también que podamos estar en calma en nuestra propia vida, en nuestra propia carne, y tengamos que interceder por el otro. Y muchas veces cuando nosotros estamos en bonanza, en tranquilidad, todo nos va bien, nos olvidamos de orar por los hermanos que están en necesidad. Solo clamamos y oramos cuando estamos nosotros mal. Entonces acá nos enseña las dos cosas: ir a la batalla, saber que Dios está con nosotros y que tenemos a alguien que nos está apoyando en la oración, en el ayuno, en la palabra de Dios. Amén. Entonces esas son las 5 cosas que no debemos hacer. No dejarnos ver guiar por lo que ven nuestros ojos. No debemos, ¿qué más dijimos? Quejarnos. ¿Por qué? Porque nos estanca. Vamos a estar dando vueltas y vueltas y vueltas y no vamos a ver la bendición. Número 3 y número 4, marchar y no temer, porque Dios, la salvación está con nosotros. Yeshua, Jesús está con nosotros. Y no debemos bajar los brazos. Debemos estar rodeados de personas que nos ayuden en la oración, a interceder, en el ayuno, en la palabra de Dios, para poder salir adelante de las batallas que vamos a tener por delante. Amén. Para que después, fíjense en que el pueblo de Dios se quejaba porque no tenía agua, porque no tenía pan, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Y fíjense en lo que estaba pasando aquí, en Éxodo 15, luego de la queja que se encontraban de que no tenían agua, se quejaron a Moisés y murmuraron y dijeron, ¿y qué vamos a beber ahora? Se encontraron con las aguas de Mara. Mara significa amargura. Se quejaron mientras iban luego de salir del Mar Rojo. Pero Dios tenía algo preparado para ellos. ¿Pero qué hubo antes? La queja. En Éxodo 15, versículo 27 dice, y llegaron a Elim, luego de que Dios esas aguas amargas las convirtiera en agua dulce, dice que llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. En otra versión dice que había 12 manantiales de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. ¿Qué hicieron ellos antes? Se quejaron. Y muchas veces nosotros nos quejamos, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y estábamos a un pasito de recibir la bendición. Ellos estaban ahí, de recibir estas 12 fuentes, este manantial de agua para ellos. ¿Y qué hicieron? Se quejaron. Dice 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Esta palabra, este pequeño versículo, tiene un mensaje profético, un mensaje para el futuro, para nuestras vidas hoy. ¿Cuál es esto? ¿Qué representan estas 12 fuentes? ¿Qué representan estas 70 palmeras? Porque nada en la Biblia está por casualidad, nada en la Biblia está porque, llegaron a un lugar, a un manantial, un hermoso lugar. Fíjense en que a veces nosotros pensamos que un desierto significa
arena y el pastito ese que está rodando. Pero sin embargo acá ellos, en este desierto quiere decir que no está habitado. No necesariamente tiene que ser como el desierto de Sahara, que es pura arena. Ellos acá, en este desierto, encontraron esta maravilla, esta hermosura de la naturaleza. ¿Pero qué representan estas 12 fuentes? Las 12 fuentes representan las 12 tribus. Había 12 fuentes, una por cada tribu de Israel. Cada tribu de Israel iba a tener fuente de agua. No había una sola fuente, había 12 fuentes para que estuviera cada una de las tribus. 12 tribus, 12 fuentes. ¿Y las 70 palmeras qué representan? Representan a las 70 naciones. Aquellos que son parte del pueblo de Israel van a beber de esa agua. ¿Quién es esa agua? Dice en Isaías 12, versículo 3, déjeme leer. Dice, sacaréis con gozo agua de la fuente de salvación. En hebreo, fuente de salvación significa Mimainé a Yeshua. Las 12 tribus beberán de las aguas ¿de quién? De Yeshua, de Jesús. ¿A qué? ¿Y por qué las palmeras? Las 12 tribus darán de beber a las 70 naciones que hay alrededor del mundo. Cuando hay una palmera, está cerca el agua. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en todo el mundo hay alguien de la tribu, hay alguien de las 12 tribus de Israel que va a dar de beber a estas palmeras, a estas naciones. Quizás ustedes me pueden decir, bueno, pero acá en la avenida Rodó hay palmeras y no hay agua, porque estas fueron plantadas artificialmente, un hombre fue, la sacó y la plantó. Pero cuando crece naturalmente una palmera, porque debajo de la palmera hay agua, la palmera se nutre del agua. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que en todas las naciones hay alguien, parte de la tribu, ya sea de Judá, de Rubén, de Simeón, de lo que sea, que va a tener que dar de beber a las naciones. Y nosotros, como parte del pueblo de Israel, estamos dando de beber. ¿Cuál es esa agua? La fuente de salvación. ¿Quién? Yeshua. Nosotros, como parte del pueblo de Israel, tenemos que dar de beber a aquellos que están sedientos, aquellas palmeras que necesitan beber de esa agua para crecer. Para crecer, ¿cómo crece la palmera? ¿Recta? Y vienen los vientos y la palmera, ¿qué hace? No se quiebra. La palmera se puede doblar, moverse para todos lados, pero la palmera sigue firme. ¿Por qué? Porque está agarrado de raíz. Amén. Entonces nosotros tenemos, ¿qué cosa? Que dar de beber a esas palmeras, a esas naciones. A mi vecino, a mi compañero, a mi compañera de trabajo, al que se nos presente adelante la oportunidad, tenemos que dar de beber, presentar. Y está en la persona si lo toma o no, si lo quiere o no. Entonces, hermanos, sepamos que en nuestro desierto tenemos que dar de beber. La conclusión, es el propósito, en esta tierra dar de beber a aquellos que no tienen agua, dar de beber de la palabra de Dios, ayudarlos, no quejarnos, porque todo lo que nosotros hagamos acá en la tierra vamos a tener recompensa en los cielos cuando venga Yeshua. Amén, hermanos. Así que los animo a que dejemos la queja, a que dejemos de ver con nuestros propios ojos, sino que andemos por fe. Amén.